Renato Perti es sociólogo egresado de la UDELAR en Uruguay, máster en investigación educativa, consultor internacional seniors en temas educativos, director ejecutivo de la organización EDUI 21, organización que en el 2018 lideró la propuesta Libro Abierto, Propuestas para apoyar el cambio educativo, insumo de base para impulsar la transformación del sistema educativo de Uruguay. Es asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, entre otros que más adelante conocerán. El conversatorio será moderado por Ricardo Morales Ulloa, hondureño, profesor e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Hemos estimado aproximadamente 25 minutos para la conferencia y el resto del tiempo será para dialogar sobre el tema, cerrando el webinar con las conclusiones de Carolina Maduro de Villeda, secretaria ejecutiva de FEREMA, a quien a continuación cedo la palabra. Muy buenos días. Bueno, buenos días a todos. FEREMA les da la más cordial bienvenida a este webinar que hemos organizado el día de hoy con la finalidad de continuar visibilizando un tema que es tan vital para nuestro país, la educación. Muchísimas gracias, Renato, por atender nuestra invitación y compartir de nuevo tu vasta experiencia que tenemos conocimiento, has ido construyendo a lo largo de tu vida desde el seno de una familia de educadores, en las aulas y desde la sociedad civil, convencido que la educación es un eje transformador que nos da la oportunidad de alcanzar el ideal de una sociedad igualitaria y justa. Agradecemos hoy enormemente la presencia de Danet Chávez en representación de la primera dama de la Nación. Bienvenida, señora viceministra de Educación, Gloria Mengíbar, representantes de la cooperación y organismos internacionales, cuerpo diplomático, directores, organizaciones de sociedad civil, representantes de centros educativos, públicos y privados, y todo el público que se ha conectado hoy. Gracias por acompañarnos. La conferencia hoy tratará básicamente 3 puntos ampliados, por supuesto. Número 1, la valorización de las personas, que a la luz de la emergencia se les ve en varios contextos. Uno de ellos, el de las generaciones, otro, el de las familias y el de sus vulnerabilidades, así como de los educadores. Segundo, la relevancia de ir profundizando en contenidos globales y locales, y en particular educar ciudadanos en libertad, responsables de promover valores y ayudar a apreciar la diversidad. Y número 3, el cambio en los modus vivendi y operandi de los sistemas educativos a través de la apropiación, implementación y validación del modo de educar, de aprender y de evaluar. Nuestro amigo Renato es, como lo decía Tatiana, un educador de vocación y con vasta experiencia. Y solo para agregar un poco a su amplio currículum, les cuento que a nivel internacional, Renato se ha desempeñado como coordinador del programa de innovación y liderazgo en currículo, aprendizaje y evaluación en la Oficina Internacional de la OIE, de la UNESCO. Ha sido consultor de diversos organismos internacionales, ha publicado más de un centenar de estudios sobre política social, sobre pobreza y educación. Y actualmente dirige la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Uruguay. Es además docente y tutor del doctorado en educación de la Universidad Católica de Córdoba. Y además forma parte de la Coalición Latinoamericana de la Excelencia Docente y la red ADELA, que es la Alianza para Digitalización de América Latina. A continuación, pues, daremos lugar a la conferencia y luego, como lo decía Tatiana, se abrirá un conversatorio moderado por nuestro amigo, el doctor Ricardo Morales, que es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Oporto, Portugal, magíster en Gestión Pública con especialidad en Políticas de Desarrollo por la Universidad Alemana de Ciencias de Administración Pública de Speyer, entre otros. Y actualmente Ricardo se desempeña como profesor investigador de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Gracias, Ricardo, y gracias, Renato, por cedernos un espacio en sus agendas. Tiene la palabra, Renato. Adelante. Buenos días. Es un verdadero placer compartir este espacio. Agradezco enormemente a FEREMA por su
capacidad y por su destaque en agendar la educación, a Carolina, a Tatiana, estupendas colegas preocupadas y apasionadas por la educación, al igual que Ricardo, que es una referencia a nivel nacional e internacional en los temas educativos y en su capacidad de ir más allá de las coyunturas, ir a las profundidades de los temas. Nosotros lo que queremos hoy compartir con ustedes es una mirada de conjunto a una región latinoamericana y caribeña que está, o iberoamericana, volviendo a lo que don Mariano Jabonero trabajó en la webinar anterior, de repensarnos. Y son 10 claves que hemos ido construyendo en este periodo para repensar dos cosas: la educación y los sistemas educativos. No hay repienso de los sistemas educativos sin un repienso de la visión de la educación. Y un repienso de la visión de la educación lleva necesariamente un repienso global sistémico de los sistemas educativos en esta agenda post-COVID. Y nosotros acá decimos que queremos, antes de entrar en los detalles, señalar 3 aspectos. Primero, que esta reflexión intenta ser un marco de referencia, en el sentido de que en América Latina y el Caribe estamos necesitados de repensar las categorías sobre las cuales hemos edificado nuestros sistemas educativos. Y por lo tanto es una invitación a esa reflexión y esa acción. Segundo, esa tensión de oportunidad que tenemos hoy. Reiteradamente, queridos colegas y distinguidos participantes de este webinar, ustedes saben que se ve la situación que vive hoy la región como una oportunidad para repensarnos, para idear el futuro. Y entonces está la tensión entre la mirada de la coyuntura y la mirada del futuro. Yo creo que es posible transitar efectivamente en la coyuntura pensando el futuro. Y vamos a tratar de decir por qué es así. Y tercero, que este tema de la transformación de la educación post-COVID es un tema universal. No hay sistema educativo en el mundo, del sur, del norte, en diversidad de contextos, situaciones, que no requiere repensarse. Porque ha cambiado drásticamente las condiciones de enseñar, aprender y evaluar, como mencionaba Carolina. Por tanto, la experiencia, el aprendizaje de otros, una cultura de colaboración, de experticia compartida entre todos, a nivel de la región y fuera de la región, esto es, un multilateralismo educativo proactivo, y yo sé que hay distinguidos representantes de organismos internacionales en esta conferencia, es muy importante. Es clave fortalecer el multilateralismo para que los países busquen respuestas colaborando entre los mismos. Entonces nosotros estas 10 claves vamos a empezar a trabajarlas. La primera clave es entender las nuevas generaciones. Estamos ante una oportunidad formidable de entender de otra manera distinta a quienes son los actores protagonistas de sus aprendizajes, que son los alumnos. Y en ese marco estamos empezando a ver cosas que antes no veíamos. Esto es, hay una cantidad de aprendizajes y competencias como capacidad de respuesta a problemas, independientemente del posicionamiento que uno tenga particular sobre las competencias. Las competencias son maneras de integrar conocimientos, valores, actitudes, emociones para responder a situaciones, un actuar competente. Uno encuentra que durante todo este periodo de confinamiento y de respuestas en la región y en el mundo, porque esto es una reflexión más a nivel mundial, se empieza a identificar que los alumnos han desarrollado una cantidad de competencias que quizás estuvieran en nuestros currículos tradicionalmente, o que quizás tuvimos aspiraciones de desarrollarlas, pero por diferentes razones no encontramos manera de hacerlo. Y paradojalmente, en nuestra situación de confinamiento, de restricciones, algunas de estas competencias y conocimientos empiezan a emerger. Primero, adquirir mayor autonomía, mayor capacidad de aprendizaje independiente, mayor funcionamiento ejecutivo del cerebro, más autocontrol y más capacidad de aprender online. Estos 5 elementos aparecen hoy como elementos centrales en la discusión educativa que emerge de esta pandemia. Es decir, se empieza a ver, 2 distinguidos especialistas de la OECD, Schreiler y Reimers, a nivel de Harvard, empiezan a ver estas cosas. Más autonomía de los alumnos, más capacidad de aprendizaje independiente, mejor funcionamiento ejecutivo, más autocontrol, más capacidad de aprender online. Y empiezan a desarrollar nuestros jóvenes y nuestros niños y niñas una serie de anticuerpos sociales, emocionales y cognitivos ante futuras pandemias o crisis, que son activos a profundizar en las propuestas educativas curriculares, pedagógicas y docentes. Esto es, nuestros alumnos empiezan a generarse capacidad de respuesta frente a los problemas.
y capacidad de respuesta proactiva y propositiva. Entonces, una de las preguntas que nos tenemos que hacer es cómo nuestros currículos, nuestras pedagogías van a empezar a incorporar esos anticuerpos sociales, cognitivos que nuestros jóvenes han desarrollado durante todo este periodo. Otro elemento importante, han diversificado nuestros alumnos su modo de entendimiento y relacionamiento con sus familias, pares y educadores. Indudablemente la pandemia implica una reconfiguración de roles y de responsabilidades. Entonces, de alguna manera ven a educadores, a pares y familias en roles distintos, en roles recreados. Toman mayor conciencia de la relevancia que tienen sus valores, sus actitudes, sus emociones en darle sentido y sostener los aprendizajes. Esto es, hay una revalorización de que detrás de los aprendizajes hay valores, hay actitudes y hay emociones. Esta idea de la naturaleza emotiva de las cogniciones y la naturaleza cognitiva de las emociones, un ida y vuelta. Y aparece esta palabra central que es capacidad de involucramiento. Y otro punto fundamental, autonomía de pensamiento y acción. Esto es, empiezan a desarrollar mayor autonomía de pensar y de accionar para poder encarar competentemente diversidad de situaciones problemáticas. Son competencias que tienen que ver con la persona en sí misma, con su confidencia en sí mismo, con su confianza en sí mismo, intrapersonal, pero también interpersonal en las relaciones y las sinergias y las empatías con otros. Uno podría preguntarse que estas competencias, muchas de ellas están en nuestros currículums, en nuestras propuestas educativas actuales, pero pocas veces hemos tenido la oportunidad de verlas en acción. Hoy quizás la pandemia nos ha enseñado que diversificando las maneras de enseñar y aprender, dándoles otras oportunidades a otros alumnos para ejercerlas, se pueden lograr determinados resultados. Esto también lleva a que las nuevas generaciones van a exigir cambios en los adultos, cambios en nuestro mundo adulto, sobre el respeto a los derechos humanos. Es decir, el hecho de los derechos sociales, culturales, económicos, así como el compromiso y la promoción de estilos de vida más saludables, más sostenibles, que impliquen una mayor armonía con la naturaleza. Esto es, cómo la educación va a poner en el centro de sus preocupaciones el desarrollo de estilos de vida saludables y sostenibles, y cómo esto va a ser moneda corriente en los contenidos educativos. También está la preocupación que si los sistemas educativos vuelven al estadio pre-COVID-19, se va a ahondar su distanciamiento empático, cognitivo, cultural y social respecto a las generaciones más jóvenes. Y el resultado va a ser que la expulsión y el rechazo van a crecer, no solo por la pandemia, sino por los factores pre-pandemia, porque ya pre-pandemia teníamos sistemas educativos disfuncionales que no conectaban ni cognitiva, ni cultural, ni socialmente, ni empáticamente con nuestros jóvenes. Entonces la pregunta, y volvemos a lo primero que decíamos hoy, desde la educación, ¿se van a promover cambios en los estilos de vida, asentado una mirada de mundo más futurística y avanzada? Si el currículum, que es el para qué y el qué educar y aprender, es fundamental para forjar el destino de las nuevas generaciones, más aún en este mundo, porque necesitamos que los currículums tengan una mirada mucho más de futuro, mucho más de avanzada, mucho más de progreso, para que efectivamente nuestros jóvenes vivan en un mundo sostenible. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que los sistemas educativos enfrentan? Algunos de ellos a escala mundial. La capacidad de educar a los alumnos para desarrollar la gama de destrezas esenciales para construir un futuro mejor. Esta idea de que la educación recobra sentido, la propuesta, el imaginario de una sociedad mejor, de una sociedad más sostenible. Entonces, el gran desafío que tienen nuestros sistemas educativos, nos parece, es entender, orientar y apoyar a las nuevas generaciones. Va a evidenciar la capacidad de rediseñar sistemas de aprendizaje para la resiliencia. ¿Cuánto nuestros sistemas educativos van a tener la capacidad de entender a las nuevas generaciones como sustento para que enseñarles y para que aprendan para la resiliencia? Y como dice Hargreaves, un educador inglés muy conocido, que niños y niñas estén bien no es una alternativa a ser exitoso en la escuela, sino es una precondición para lograr aprender. Esta idea de que el bienestar de los niños y las niñas es condición sine qua non para aprender, y que esto es especialmente más importante entre los grupos más vulnerables. Por tanto, no tenemos que presumir que los alumnos solo aprenden cuando se les enseñan. Si algo nos ha mostrado la pandemia es que los alumnos aprenden de distintas maneras,
en espacios formales, no formales, presenciales, virtuales, combinando elementos. Porque el mundo es mucho más complejo en su conformación y constitución que la presencialidad, lo cual no quita que la presencialidad de la educación es fundamental, pero hoy por hoy, ya lo sabíamos pre-pandemia, que había otros espacios de las oportunidades de aprender. Por tanto, no es solo una cuestión de instrucción y de aprendizaje, es también de estudio, de cómo forjamos en los jóvenes y en las nuevas generaciones el estudiar más allá de los espacios formales de instrucción y de aprendizaje. Y entra en todo esto el tema de la revalorización del juego en todas sus formas para sostener el desarrollo y la educación de niños y niñas. Por tanto, si no entendemos a las nuevas generaciones, nos va a ser difícil sostener los sistemas educativos, y los sistemas educativos van a ser crecientemente relevantes para la vida de las personas y las comunidades. La segunda clave es combatir las vulnerabilidades, es combatir los factores asociados a la vulnerabilidad. Y esto implica la vulnerabilidad no solo en un sentido ni social ni educativo, combinado, es vulnerabilidad social, es vulnerabilidad educativa, es vulnerabilidad curricular, es vulnerabilidad pedagógica, es vulnerabilidad compartida entre el sistema educativo y la sociedad y el sistema de políticas públicas. Por tanto, lo que se plantea acá es revisar la racionalidad, la ingeniería, el andamiaje, los contenidos y la inversión estratégica en las políticas sociales, porque las políticas sociales, ¿cuál es su objetivo en materia educativa? Apuntalar el potencial de bienestar, de desarrollo y aprendizaje de cada persona desde cero a siempre. Y es clave la simbiosis entre políticas de protección social, educación y salud. Y poner en el tapete como tema prioritario el fortalecimiento de la formación en bienestar y salud integral de alumnos y educadores. No una educación compartimentada, parcializada, fragmentada, sino una visión integral de la persona como base de una visión integral de bienestar. Por tanto, decimos que una visión integral, multidimensional, de abordaje de las vulnerabilidades implica una secuencia pautada, ordenada, de objetivos, procesos y etapas en que interactúan una multiplicidad de factores, algunos genéticos, otros ambientales, propios de los contextos y de las circunstancias de las personas, y otros fundamentales, que es la intervención de la política pública, justamente para potenciar los factores ambientales positivos, para mitigar los negativos y para poder hacer de alguna forma una educación que apunte a conjugar bienestar, desarrollo y aprendizaje. La tercera clave es empatizar familias y educación. Esto es, si algo ha pasado con la pandemia es que hemos tomado mayor conciencia de nuestros roles, mayor respeto, mayor aprecio a unos y otros. Familias, comunidades, educadores y alumnos. Hay una reconfiguración de los roles y hay una percepción y una mayor conciencia post-COVID-19 del acto del educar, de la complejidad y lo delicado del acto de educar. Por tanto, esto implica que si la educación y las familias van hacia un mundo más conectado, hay que pensar en recursos materiales, en dispositivos y conectividad para que justamente funcione esa simbiosis entre familia, educación y comunidad. Generar espacios de construcción colectiva entre comunidades, familias y centros educativos, así como materiales de apoyo sobre formas de cooperar, nuevas formas de comunicarse y de cooperar entre las familias, los centros educativos y la comunidad, sobre dos bases fundamentales, queridos colegas. Una, entendiendo que cada alumno es un ser especial. Si algo nos dice hoy la educación inclusiva en el mundo, y eso lo ha dicho con mucha claridad la UNESCO, es que no es que haya algunos alumnos que sean especiales. Todas y todos los alumnos son especiales. Pero también sabemos que al igual que cada alumno es un ser especial, hay denominadores comunes de los procesos de aprendizaje que son comunes a todos los alumnos. No hay educación, no hay acto de educar sin atención, no hay acto de educar sin conexión, no hay acto de educar sin un currículum empático, no hay acto de educar sin un docente que retroalimenta al alumno, no hay un acto de educar sin consolidación de los saberes. Son cosas comunes a todos los procesos de aprendizaje. Por tanto, empatizar familias y educación supone también entender que la educación no se reduce solo a las enseñanzas y los aprendizajes de los espacios y las ofertas formales, sino hoy existe un creciente repertorio, más aún generado en este periodo pandémico, de oportunidades, espacios y ambientes para que educación y familias colaboren mutuamente en áreas de objetivos compartidos. Al igual que hablamos de un nuevo mundo de multilateralismo educativo, de cooperación, hablamos también de un nuevo mundo de educación, de familias y educación compartiendo y colaborando.
reimaginar el sistema educativo exige para nosotros repensar los roles de los educadores o de alumnos, que evidencien adaptación al cambio, como hemos hablado, así como de familias que pueden apoyar a sus hijos como coach. Empieza para esta idea de familias como coach del aprendizaje, familias que se involucran, que se comprometen en los procesos de aprendizaje de sus niños. Entonces esto implica la recreación de roles y responsabilidades de educadores, de alumnos y de familias, va a llevar a renovadas formas de entender y a nuevas formas de cooperar entre la educación y la sociedad. La cuarta idea, la mencionaba muy bien Carolina, era fortalecer una educación global. Esto es más que nunca, el mundo es local. No hay un mundo globalista ni hay unas sociedades localistas. Por eso la UNESCO muchas veces ha hablado de esta idea del currículum como construcción local. Esto es una visión global al del mundo, con un aterrizaje en una localización propia. Por tanto, uno de los grandes desafíos que enfrentan los sistemas educativos en el mundo, y hablamos hoy que este tema es un asunto universal, es formar unitariamente en competencias y conocimientos para nuevos modos de convivencia, de protección social, de prevención y cuidados en salud, de producción, de trabajo, de comercio, de desarrollo, de movilidad, de recreación y bienestar. ¿Cuánto nuestros sistemas educativos, cuánto nuestras propuestas curriculares, pedagógicas, institucionales van a incorporar estos elementos para formar a nuestros jóvenes para estas cosas que estamos hablando? Por tanto, es revalorizar la idea del currículum y la pedagogía como construcciones que congenian esa mirada global de mundo con un aterrizaje local. Y aparecen dos cosas importantes que tienen que ver con un compromiso ético del mundo adulto con nuestras generaciones más jóvenes. Esto es posibilitar que los alumnos sean generadores, protagonistas, discutidores y diseminadores, los cuatro roles a la vez, de un renovado orden de convivencia planetaria. Quienes tienen que estar al frente de este nuevo orden de convivencia planetaria son los alumnos, potenciados y orientados por el mundo adulto. Porque si el presente lo dejamos sin cambiar, o tenemos la tentación de volver a la normalidad entre comillas, normalidad pre-COVID-19, vamos a dejar a nuestros alumnos sin un futuro sostenible. Se va a hipotecar el porvenir. Por tanto, esta idea de la normalidad, o de lo que se llama la nueva normalidad, los franceses hablan de la normalidad después, o el día después, no está dada. Debemos reinventarnos, debemos reimaginarnos, debemos preguntarnos qué significa normalidad, cómo hacerlo, para qué realidad. Hablamos de una nueva normalidad transformacional, inspiracional, aspiracional. ¿Es transformar o es ajustar? ¿Y cuáles son las claves que en el mundo nos dicen que las sociedades, cuando logran transformar los sistemas educativos, que son tres cosas fundamentales? Liderazgo visionario de los directores de centros educativos. Liderazgo visionario es pensar más allá de la coyuntura sin descuidar la coyuntura. Sabiduría profesional de los educadores. Recobrar, revitalizar, reconocer, relanzar la sabiduría de los educadores. Apreciarla, potenciarla, valorarla, estimularla. Y el compromiso capacional de los alumnos como hacedores del cambio. Esto no es el alumno objeto, no es el alumno objeto de una intervención, una meta de aprendizaje, es el alumno sujeto protagonista de su propio devenir y su propio desarrollo. Esto nos lleva naturalmente a la quinta clave, que es fortalecer la mirada de la persona. Esto es, la educación más que nunca tiene que volver a una mirada integral de la formación de la persona, que fortalezca el sentido de justicia social, humanista, universal y cosmopolita de la educación. Y entender que lo que en el mundo venía separado en educación, que era humanidades, ciencias y ética, van juntas. Hoy necesitamos más que nunca una formación integral que congenie, que conjugue una visión humanista de la sociedad con una visión científica y una visión ética. Por tanto, esa integralidad conlleva entender y respetar al ser humano en su singularidad como persona, porque antes de ser alumno, la persona es un adolescente, es un infante, es una niña, es un joven, y tiene identidades, sueños y aspiraciones y condicionamientos también como tales. Por tanto, tenemos que en educación recobrar, resignificar la formación integral de la persona, integrando conocimientos y saberes. Nuestra educación es muy fragmentada, es muy disciplinarmente fragmentada, es muy fragmentada en la intervención de las personas. Hoy necesitamos tener una visión integral de la formación para poder avanzar. Esto no supone desconocer la disciplinariedad, porque toda interdisciplinaridad se sustenta en una buena disciplinaridad, pero intenta
ver que las personas no son la suma de partes, las personas tienen una indivisibilidad como tal, lo dice muy bien un educador y filósofo francés, Edgar Morin, que dice la persona es una realidad antropológica, social, biológica como tal, que no se puede desmenuzar, que no se puede descuartizar, que no se puede de alguna forma desprenderla en partes. La sexta clave es promover valores en sinergias, esto es pensar un mundo de valores complementarios. Todas las formaciones del nivel y la modalidad que sean, ya sea el nivel básico, medio, formación docente, técnico, tienen que compartir la idea que libertad y justicia, que excelencia y equidad, que inclusión y cohesión, que bienestar y desarrollo son cuestiones complementarias, que guían las acciones de las personas, de los ciudadanos y las comunidades. No se contrapone libertad, justicia, no se contrapone excelencia y equidad, no se contrapone inclusión a cohesión. Por supuesto que hay diversas maneras naturales y lógicas en las sociedades democráticas y plurales de congeniar estos valores, pero en modo alguno se trata de sacrificar a alguno de ellos en función de la supuesta predominancia de otros. No se sacrifica la libertad a la justicia ni viceversa, no se sacrifica la libertad, no se sacrifica la equidad en función de la excelencia, porque ambas se conjugan, porque en definitiva una educación inclusiva es, ante todo, saber apuntalar, saber reconocer, saber comprender el potencial de excelencia de cada persona. La séptima es fortalecer una educación liberal, una educación en libertad, decíamos. Una educación en libertad significa compartir ideas, fuerzas, referencias y evidencias que fortalezcan a los alumnos en ponderar y tomar decisiones autónomas. Decíamos hoy que una de las competencias que los alumnos parecían haber desarrollado durante todo este periodo de confinamiento ha sido su capacidad de pensar, de ejercer autónomamente su pensamiento de acción. Más que nunca hay que fortalecer una educación de seres autónomos, de seres libres, de seres pensantes. Eso es un poderoso reservorio de la democracia que prepara a las nuevas generaciones para enfrentar a los negacionistas de la libertad, a los negacionistas de derechos esenciales de las personas, a los negacionistas del cambio climático, de la violencia de género, entre otros aspectos fundamentales. Tenemos que poner la libertad como un asunto prioritario en la educación, porque seres libres y pensantes son la esencia misma de la educación. Octava idea es apreciar la diversidad. Vivimos en sociedades diversas, en sociedades donde existen personas y grupos y comunidades diversas. Y la diversidad supone una ruptura con un conjunto de creencias, narrativas y prácticas sobre que hay alumnos normales y alumnos desviados de la norma, que generalmente englobamos, encapsulamos, estigmatizamos muchas veces bajo el rótulo de necesidades educativas especiales. Diversidad engloba culturas, identidades, afiliaciones, contextos, circunstancias, capacidades y estilos. Y la diversidad no es solamente el alumno, es el educador. Y acá una distinción conceptual. La diversidad es un activo de un sistema educativo, que si uno lo reconoce, lo apuntala, lo comprende, potencia y fortalece oportunidades de aprendizaje, que es distinto de la disparidad. La disparidad son las brechas sociales, culturales, económicas, que perjudican oportunidades de aprendizaje. Un buen sistema educativo, nos parece, es aquel que potencia la diversidad y disminuye o mitiga las disparidades o las brechas. Hacia modos híbridos. Eso es la educación de futuro, lo decía muy bien Carolina, es una educación que integra presencialidad y virtualidad. Y yo quiero decir dos cosas sobre esto que me parece importante. No hay un retorno a la educación únicamente presencial, no solo por los efectos de la pandemia, sino por la constatación pre-COVID-19 que las oportunidades de aprendizaje se daban en una multiplicidad de espacios. Ya teníamos una educación no solo presencial pre-COVID-19. Lo que pasa es que nuestros sistemas educativos no están preparados, no estaban equipados, no estaban agendados, no estaban pensados para potenciar esa virtualidad como complementaria de la presencialidad. Por tanto, vamos hacia modos híbridos que van a contribuir a reforzar un ecosistema de aprendizaje más amplio, donde van a confluir iniciativas, ideas de diversas instituciones y actores de dentro y fuera del sistema educativo. Ensayamos acá, queridos colegas y asistentes, una definición de lo que podría ser un modo híbrido de enseñanza-aprendizaje, que implica la diversificación, la complementariedad y la integración de procesos, no actividades, de procesos concatenados de formaciones presenciales a distancias que el educador, que el docente entendido como educador, lidera para orientar, apuntalar, evaluar, evidenciar los aprendizajes de cada alumno. Esto es, los modos híbridos no son la justaposición o la agregación de la virtualidad y la presencialidad, es la complementariedad de procesos
que están liderados por los educadores y que de alguna forma lo que hacen es habilitar oportunidades y procesos de aprendizaje. Por tanto, uno de los grandes desafíos que tenemos en nuestra región es transitar progresivamente hacia modos híbridos de enseñanza, de aprendizaje y evaluación. No solo enfocarse en la provisión consultural de educación a distancia. Creo que tenemos que hacer ahí un chip y un cambio de paradigma. No tanto hablar de educación a distancia, sino hablar de modos híbridos de educación, que no significa un modo único. Significa tener un marco unitario de pensamiento y acción sobre cómo enfocar esta educación, y después cada institución, cada localidad hará el vestido o el traje a medida curricular de cada centro educativo. Recuerdo algo que dice Hargreaves que nos parece importante. No todo aprendizaje a distancia es aprendizaje de pantalla. Ni todo aprendizaje a distancia requiere ser en línea. Reequilibrar el currículum implica rediseñar los modos de aprender y enseñar para que los alumnos disfruten de máximas oportunidades de aprendizaje en ecosistemas de aprendizaje mixto. Esto es, que un ecosistema de aprendizaje mixto da mucho más oportunidades de aprendizaje que un ecosistema de aprendizaje único. Por tanto, la virtualidad no viene para sustituir a la presencialidad. La virtualidad viene para complementar a la presencialidad, para potenciar las oportunidades y los procesos de aprendizaje. Esto implica que el currículum tiene que enfocarse en la intersección entre conceptos claves y contenidos esenciales para fortalecer las competencias que necesitan desarrollar los alumnos en los aspectos emocionales, sociales y cognitivos. Una de las cosas bien interesantes que ha hecho la región centroamericana y Honduras entre ellos ha sido auditar, revisar el currículum, priorizar los contenidos curriculares, viendo cuáles son los esenciales en función de los conceptos claves que se quieren formar. Por tanto, esta idea de auditar el currículum para mejorar la generación de oportunidades y procesos es un tema que seguramente tendremos que agendar en nuestro sistema educativo de acá al futuro. Esto es integrar la plataforma digital en la propuesta curricular, sin lugar a dudas, para ir a un modo híbrido, y definir y diseñar la dimensión digital del centro pensando en planteamientos mixtos de combinación e integralidad de presencialidad a distancia. Esto implica que cada centro educativo tendrá la posibilidad de desarrollar su propio traje o vestido medida curricular. Esto va a implicar diversificar estrategias pedagógicas para atender rutinos más personalizados, mayor personalización de la educación y el aprendizaje, y con la idea de que el educador en un modelo híbrido tiene mucha más presión, mucha más exigencia para retroalimentar al estudiante a tiempo, empáticamente y de manera sustantiva. Esto implica formar fundamentalmente a los docentes en metodologías de retroalimentación en un modelo mixto. Formar alumnos en tecnologías para aprendizaje es otro tema fundamental. Concentrar tiempos y recursos docentes en los más vulnerables o cercanos a la vulnerabilidad también tiene que estar en la agenda. Por tanto, como decíamos hace un poquito atrás, formar a docentes en metodologías de retroalimentación, así como de colaboración e interacción, porque todos sabemos que el mejor orientador para otro docente es un colega. Por tanto, comunidades de práctica docente, intercambio en redes, trabajando escuelas y centros educativos en redes, potenciándose unos a otros va a ser fundamental. Recrear las relaciones individuales de confianza, es decir, el educador y el alumno en un modo híbrido tiene otras formas de exponerse, otras formas de situarse, otras formas de relacionarse. Hay que repensar la confianza como categoría. Y aprovechar la tríada conectividad de los hogares, plataformas tecnológicas y recursos educativos. ¿Para qué? Para reorganizar el currículum, como decíamos, para auditar el currículum, para diversificar las pedagogías, para fortalecer la función orientadora de los cuerpos intermedios del sistema educativo y el liderazgo pedagógico de los centros, y para posicionar a los educadores, que son, en definitiva, en cualquier sistema educativo en el mundo, son los principales tomadores de decisión del sistema educativo en el aula. Y por último, ya creo, Ricardo, que me estoy llegando el tiempo que me han asignado, dignificar a los educadores. Esto es, si algo la pandemia nos deja la oportunidad, no perdamos esta oportunidad para resignificar el rol de los educadores. Los educadores han mostrado en todo este periodo una gran capacidad de resiliencia para ingeniar propuestas educativas que, paradojalmente, los formatos y las restricciones presenciales le inhibían. Pudieron pensar fuera de la caja porque no tenían la presencialidad, lo cual nos tiene que hacer pensar si muchas veces nosotros con la presencialidad tal cual la tenemos hoy en la educación, no estamos inhibiendo, no estamos limitando, no estamos coartando la capacidad de ingenio de propuestas educativas provistas de los propios educadores o provenientes de los propios educadores. Hay sí una revolución en germen de lo que está pasando en los apoyos mutuos, en las colaboraciones ingeniosas que se dan entre educadores del modo a distancia.
aprovechar esta corriente, esta energía para potenciar los procesos de abajo hacia arriba, porque paradojalmente muchos de los problemas que teníamos para modificar el currículum por la vía prescriptiva o por la vía del centralismo se han desdibujado totalmente porque se ha modificado el currículum por la vía de los hechos, por los procesos que se han dado de abajo hacia arriba. Y por tanto hay que aprovechar esta movida de abajo hacia arriba para inscribirla en un marco unitario de política educativa y fortalecer la colaboración entre docentes a través de comunidades de práctica. Dar rienda suelta a la innovación en los centros educativos, bajo un marco robusto, claro y verificable de objetivos compartidos por el sistema educativo en su conjunto. Esto es, que haya un marco de confianza, de certitud para poder trabajar y que haya flexibilidad para que los centros puedan desarrollar lo que denominamos el traje o el vestido a medida de cada centro. Y por último, un par de reflexiones finales. Esta pandemia, entre otras cosas, ha permitido a los educadores afinar su capacidad de entender a los alumnos, porque los han visto en el mundo en que ellos están, que es un mundo de interrelaciones entre entidades físicas y virtuales. En cierta medida lo que está pasando es que estamos coadyuvando a un necesario y saludable acercamiento de sensibilidades, de vivencias y de emociones intergeneracionales que quizás en el modo cerrado presencial no se daban y que ahora se abren a otras cosas. Pero también quisiera, por último, no tanto advertir, sino señalar con ocupación, no con preocupación, con ocupación, nos ocupa, la percepción que un mayor cariño, un mayor sinceramiento, una mayor cercanía hacia los educadores, que hoy puede evidenciarse, puede notarse, puede registrarse de parte de la sociedad, se podría eventualmente evaporar si se vuelve al estadio pre-COVID después de la pandemia. Si los sistemas educativos ajustan el pre-COVID, me parece que es un error. Tenemos que pensar en una educación transformacional que transforme la vida de las personas y que transforme la sociedad. Pero si volvemos al estadio pre-COVID, la frustración personal, profesional, ciudadana, política y societal puede ser muy alta y minar el proceso de transformación que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Por tanto, terminamos, Carolina, Tatiana y Ricardo, esta conferencia inicial señalando que estamos en un cruce de caminos en nuestra región. O asumimos el ajuste y volver a una normalidad ajustada, o recreamos la educación y el sistema educativo para cimentar una normalidad transformacional, aspiracional, inspiracional. Es una decisión no solo de un sector, es una decisión de la política pública que engloba a los gobiernos, a los estados, a los parlamentos, a los ciudadanos y ciudadanas, a las comunidades, a los educadores, a las personas, a los empresarios, a los trabajadores, a los emprendedores. Por tanto, más que nunca, la sociedad tiene que mirar a la educación y más que nunca la educación tiene que mirar a la sociedad. Muchas gracias. Cierro, dejo de compartir la pantalla. Muchas gracias, Renato. Renato, interpreto que tu presentación, que tu narrativa es una narrativa optimista, pero también retadora. Y es importante que sea optimista porque se escuchan a nivel global. Por ejemplo, el secretario general de las Naciones Unidas habla de una posible catástrofe generacional, ¿no? Considerando la cantidad de alumnos que podrían abandonar el sistema. Incluso ha hablado de una crisis que ya existía antes de la pandemia y alerta también que las decisiones que tomen los gobiernos van a tener efectos duraderos, especialmente en la vida de la población joven de todos los países. Las organizaciones internacionales también alertan que la crisis sanitaria hizo aumentar las desigualdades, con lo cual lo que tenemos ahora son problemas viejos, pero que han adquirido dimensiones y complejidad mayores. Y nadie dijo alguna vez que la educación es un tema simple. Eso equivaldría a subestimar lo que está en causa, que es hipotecar el futuro, el presente y el futuro de las personas y la posibilidad de tener sociedades desarrolladas en los esquemas de la sostenibilidad, la justicia y la inclusión. En el contexto nacional hemos vivido crisis de todos los tipos, ¿no? Hemos pasado por catástrofes naturales de todo tipo. Incluso hay una colega mexicana que dice que en los países de América Latina vivimos una crisis permanente.
Y en estas crisis también pasamos, o estas crisis de alguna manera provocaron que entráramos en procesos de reforma educativa. Y los procesos de reforma educativa, luego que perdieron credibilidad, que de alguna manera no se concretaron, que no lograron al final reformas transformativas, sino que fueron más bien cosméticas, digámoslo de cierta manera, se llamaron entonces transformaciones, ¿no? Un poco para cambiar de manera eufemística, para cambiar esas connotaciones negativas que tenía la reforma, ¿no? Y algunos de estos procesos fueron más consultados, otros menos consultados. Tuvimos y tenemos marcos de política que han servido para mantenernos caminando, a veces despacio, a veces más despacio, pero aunque vivíamos en un ambiente de incertidumbre, nunca tuvimos más incertidumbres que ahora. Por lo tanto, pensar la educación post-pandemia nos coloca ante un reto monstruoso. Es normal y es loable que en la actualidad nos dediquemos a resolver la emergencia, pero esta situación nos pone hoy más que nunca ante la necesidad de mirar el futuro o por lo menos de reflexionar sobre el futuro inmediato y también sobre el largo plazo. Y yo quiero enfatizar esto porque en los países en desarrollo vivimos más el presente y tiene todo el sentido, ¿no? A alguien que no tiene asegurado el día de mañana, mis estudiantes siempre me preguntan, ¿por qué la gente que vive en pobreza no piensa en el día de mañana? Es justamente porque tiene que asegurar sus necesidades de hoy. Con los años también hemos aprendido dos cosas, yo creo, fundamentales. La primera es que no existen fórmulas mágicas ni algoritmos que resuelvan problemas educativos, que al final son problemas sociales, y los problemas sociales no se pueden llevar al laboratorio, no se pueden probar con un modelo estadístico, no dan resultados iguales cada vez que suceden, porque justamente son eso, justamente no son ni siquiera problemas, son problemáticas, son situaciones de altísima complejidad. Hablando de la complejidad, hablando de lo que hablabas de Karl Morin, ¿no? Y la complejidad. La segunda cosa es que necesitamos políticas educativas y decisiones que se nutran del conocimiento. Y yo creo que el valor de este tipo de conferencias, que el valor de la investigación científica y que el aporte de los expertos y el aporte de la academia es fundamentalmente eso, es crear conocimiento para darle racionalidad a las políticas educativas. En relación con tu presentación, Renato, ahí cuando hablas de entender a las nuevas generaciones, en una de tus diapositivas he visto una referencia tuya a Andreas Schleicher y a Fernando Reimers, que hablan de la capacidad de educar a los alumnos para desarrollar una gama de destrezas para construir un futuro mejor. Andreas Schleicher es uno de los iniciadores del programa PISA de la OSD y sabemos que el programa PISA de la OSD y en general la OSD encarnan un concepto definido de educación, ¿no? Y que de alguna manera es un concepto, es una concepción de educación funcional instrumental, es decir, la formación de las personas para encajar en el modelo económico. Por otro lado, conocemos también la obra de Fernando Reimers, que habla mucho de equidad y de los esfuerzos que son necesarios para lograr la inclusión de los grupos vulnerables en la educación, que en el caso de Honduras es la mayoría de la población. Y sin ánimo de parecer radical, me parece que la perspectiva de la OSD en Honduras es la educación de privilegio. Es esa educación que existe, pero que no es accesible a todas. Y que en cambio la mirada de Fernando Reimers es una necesidad social urgente. Entonces ahora la pregunta, ¿crees que en el futuro post-pandemia se pueden conciliar estas dos posiciones? O más bien, si sobre la base de la equidad y la igualdad de oportunidades se puede construir un sistema de excelencia que además sea público, que además sea gratuito y que cuente con el aval y la responsabilidad del Estado. ¿Crees que eso es posible? Ricardo, gracias. Ricardo es un disparador y un provocador de pensamiento, entonces nos provoca y eso está bueno porque a uno lo hace pensar y afinar sus ideas. Yo creo Ricardo hizo un inventario de cantidad de cuestiones que me parecen centrales, pero antes de responder a su pregunta, que me parece importante de mencionar alguna de ellas, es decir, el hecho de trabajar sobre un marco de política pública, el hecho de políticas públicas fundadas en la evidencia, el hecho de superar una visión inmediatista, de pensar más en el porvenir, en el mediano y largo plazo, son cuestiones fundamentales que hacen a la calidad de la política pública y en definitiva hacen a la calidad de la democracia. Yo quiero señalar eso porque creo que Ricardo lo puso con mucho énfasis. Ahora, volviendo a la pregunta de él, yo creo que en educación una de las cosas que tenemos que vencer es un mundo de antinomias, un mundo de planteamientos que es una cosa u otra.
lo que muestra la evidencia en el mundo, por lo menos lo que uno intenta estudiar, analizar y compartir, es que la educación es a la vez 4 o 5 cosas fundamentales. Es política cultural, porque si uno no tiene cimientos y bases de convivencia, de aprender a vivir juntos en la diversidad y con valores compartidos, no hay sociedades. Es política social, porque la educación es política social en sentido de oportunidades, en sentido de oportunidades justas, en el sentido de una sociedad más igualitaria, una sociedad de oportunidades. Es política económica, porque si una educación no genera las bases para el crecimiento de un país y la calidad de sus recursos humanos y la competitividad de sus recursos y la competitividad de sus bienes y servicios en el mundo de hoy, un país no tiene futuro. Es política ciudadana, porque en definitiva es lo que tiene que ver con la capacidad de las personas de pensar, de ser autónomas, de tener posibilidades de ejercer democráticamente su ciudadanía. La educación es también política comunitaria, porque tiene que ver con lo que hablamos hoy, con el aterrizaje local de la educación, teniendo en cuenta las expectativas, necesidades e intereses locales. Por lo tanto, yo creo, amigo Ricardo, que la educación puede congeniar una mirada de política social, una mirada de política económica, una mirada de política cultural, una mirada de política ciudadana, una mirada de política comunitaria. El gran tema para mí es cómo lo combina en una política que efectivamente va a la línea de lo que tú decís, que es lograr mayor equidad. Pero mayor equidad no puede ser una expresión de deseo, mayor equidad implica una propuesta educativa de calidad que llegue a todos. Por eso hoy se habla que inclusión, ¿qué es inclusión en definitiva? Inclusión es congeniar equidad y calidad para que cada persona pueda desarrollar su potencial de excelencia. Por tanto, no se contrapone excelencia a equidad, ni se contrapone calidad a equidad. El tema es cómo uno las orienta, Ricardo, en función de un objetivo de sociedad. Y ahí es donde viene la discusión, que hoy no tuvimos tanto tiempo de hablar, pero seguramente en otra instancia lo vamos a poder hacer, que es discutir el currículum, la propuesta del para qué, y uno educa y aprende en función del imaginario de sociedad. Detrás de cada propuesta educativa hay un imaginario de sociedad. Y si el imaginario de sociedad que uno aspira es una sociedad de sostenibilidad, como decía Ricardo, una sociedad más justa, más libre, más equitativa, seguramente va a mover estos 5 elementos de la educación como política social, económica, cultural, ciudadana y comunitaria para el logro de ese imaginario. El tema de fondo es preguntarse, y con esto terminamos, Ricardo, es qué tipo de educación, qué tipo de sistema educativo, qué tipo de docencia, qué tipo de aprendizaje requerimos para el tipo de sociedad que aspiramos. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas interesantes de esta pandemia, valga la severidad de lo que uno va a decir, es que recupera la idea de que detrás de las sociedades hay imaginarios, y que los imaginarios cuentan, y cuentan mucho, y que la educación tiene que encontrar un diálogo nuevo con un imaginario social que hay que construir, porque los imaginarios que tenemos hasta hoy quizás no sean los del mañana. Por eso esa necesidad tan importante que la educación vuelva a recuperar esa mirada de futuro. Pero bueno, lo dejamos por ahí. Pero para mí es un mundo de conciliaciones y no un mundo de disyuntivas. Pero bueno, es un tema polémico, sin lugar a dudas. Doctor, tiene en silencio su micrófono, perdón. ¿Cierto? Ricardo, el micrófono. Creo que lo tiene en silencio, Ricardo, Tatiana. Muy bien, Renato. Muchas gracias, Renato, por esta tan ilustrativa y también optimista presentación. Quedan muchas preguntas en el tintero, muchísimas preguntas. Por supuesto que vamos a poder seguir conversando, espero, porque FEREMA es también un foro abierto de debate público y de diálogo, y entonces las oportunidades están abiertas para continuar conversando. Por ejemplo, una pregunta en la que tenemos que reflexionar es, muchos te dirían, muchos apologetas del STEM te dirían, pero en esa presentación no aparece STEM. Y justamente STEM, ciencia, tecnología y matemáticas son los énfasis de la OSD. Entonces, claro, tendremos que pensar eso porque no es que hemos cambiado de modelo de sociedad y de modelo económico en la pospandemia. No, eso va a continuar existiendo, ¿no? Entonces, estas reflexiones son necesarias. No son preguntas para hoy, Renato, pero quizás son preguntas para una próxima conferencia. ¿Un segundito? Sí, Renato. Un segundo. Nosotros dijimos la presentación y creo que lo que hemos marcado, Ricardo, es fundamental. Ética, STEM y humanidades van de la mano. Y la formación de futuro de nuestros jóvenes
no es una formación fragmentada en tener un bachillerato de secundaria en humanístico, científico, biológico. Eso fue, me parece. La educación media superior de futuro es una educación donde el joven tiene una formación polivalente universal, donde integra la ética, STEM y humanidades. Pero bueno, no lo quiero seguir pero es un tema para discutirlo. Sin duda alguna. Evidentemente, es un tema para discutirlo, porque eso no depende solamente de nuestras concepciones, de nosotros como académicos, o de nosotros como docentes, o de nosotros como personas comprometidas, ¿no? El currículum no depende solamente de esta voluntad o de este expertise. El currículum, la definición del currículum depende de otros factores que están fuera del sistema educativo, pero eso es otra discusión. Muchas gracias, Renato. Agradecemos muchísimo y te damos un aplauso de pie. Gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y con esto paso la palabra a Carolina Maduro para el cierre de este webinar. Gracias, Renato, y gracias, Ricardo. Creo que hemos quedado, como decía Ricardo, con ganas de mucho más. Pues creo que es evidente que las respuestas que nuestro sistema y la comunidad educativa han dado a la crisis del COVID-19 nos han mostrado que existen muchas iniciativas innovadoras, prácticas prometedoras, así como también muchos avances importantes realmente en un tiempo récord para garantizar la continuidad de los aprendizajes. No obstante, creo que queda claro también que nos enfrentamos a enormes desafíos sistémicos que superan a la propia educación y que exigen también aplicación de estrategias a mediano y largo plazo. Esta pandemia nos ha visibilizado y aumentado las desigualdades sociales, la inequidad, la exclusión, pero para dar una mirada más optimista, paradójicamente también se ha convertido en una gran oportunidad para fortalecer relaciones sociales animadas por sentimientos de solidaridad y colaboración, buscando ese bienestar colectivo y también una preocupación por el cuidado del otro como una dimensión esencial del cuidado y supervivencia de uno mismo. La actual crisis creo que ha favorecido también una reconstrucción de ese sentido de ciudadanía en torno a acciones cotidianas, individuales y colectivas de empatía y de apoyo. Estas son las luces de la pandemia y la evidencia de que en la oscuridad de una tragedia también se levanta un inquebrantable espíritu de humanidad como fuerza fundamental para construir un futuro común. Y en este escenario y frente a los procesos de crisis mundial futuros y con los que ya estamos conviviendo, es cada vez más frecuente que en los discursos de actores claves se señale una necesidad, como decía Renato, de repensar la educación, dando prioridad a la formación de personas que sean capaces de comprender la realidad, convivir y actuar en tiempos de crisis e incertidumbre, tomar decisiones a nivel individual y familiar, impulsar soluciones colectivas a desafíos urgentes que realmente contribuyan a esa transformación de Honduras y del mundo en general. El día de hoy, con la temática de este webinar, hemos querido un poquito identificar los desafíos prioritarios como elementos para analizar y reflexionar y proyectar esa transformación sostenible de educación y del sistema educativo en nuestro país. Y Renato pues ha destacado como 10 claves para repensar la educación y los sistemas educativos post-crisis de COVID-19, que una vez concluido este webinar, pues les serán compartidos para su reflexión y análisis. Renato nos hablaba de muchos temas importantísimos, hablaba de valorar los saberes y la autonomía, de potenciar esos nexos entre políticas sociales, de fortalecer la institucionalidad, de fortalecer las relaciones familia-educación y aprovechar una enorme variedad de oportunidades que existen no tradicionales que hay para que colabore la familia y el sistema educativo. Nos hablaba de la mirada local en la educación, nos hablaba de no perder el sentido de humanidad y ética y de ver al educando como un ser libre y pensante y formarle como ser humano integral y singular, y cambiar esa forma de ver a los educandos como
debemos verlos como protagonistas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y no solo como sujetos de estudio o simples espectadores. También hablaba de fortalecer los valores para convivir en paz, hablaba de ciudadanía responsable, apreciación y potenciación de la diversidad e inclusión, y un enfoque en aprendizajes que reconozcan ecosistemas más amplios, que sean más innovadores y reconocimiento tan necesario de los docentes como esa fuerza del cambio en educación. Y todo esto que nos mencionaba Renato, por supuesto, no es una lista final y no pretendemos que lo sea, ni acabada, tampoco es una intención de simplificar una problemática que realmente tiene una naturaleza muy compleja. Reconocemos que esta crisis ha dejado al descubierto la fragilidad de nuestras instituciones, la debilidad del tejido social, y estos temas que Renato maravillosamente tocó pueden ser más que una receta, pueden ser aportes para trazar líneas de política basadas en evidencia, y pueden permitir a Honduras fortalecer esa capacidad de respuesta del sistema educativo después de una emergencia e incluso como un primer paso de un gran acuerdo nacional fortalecido con la participación de todos los sectores de la sociedad. En resumen, creo que la actual pandemia del COVID-19 nos plantea retos muy importantes para el Sistema Nacional de Educación, que deben de abordarse de manera articulada. También nos ha dejado lecciones valiosísimas acerca de lo que es realmente prioritario para vivir en comunidad. Y estos retos y estas lecciones hoy nos dan la posibilidad de replantearnos cuál es el propósito de la educación, cuál es su papel en el sostenimiento de la vida y de la dignidad humana para no excluir a nadie. Pero esta crisis también ofrece la oportunidad sin precedentes para aumentar esa capacidad de recuperar nuestro sistema educativo y verdaderamente transformarlo en una fuerza de inclusión y de desarrollo. Y nosotros desde FEREMA, como una organización de sociedad civil y basada en una tradición de más de 22 años, como tanque o centro de pensamiento que estudia y busca mejorar sostenidamente el sistema educativo, creemos que hay un gran potencial para un proyecto nacional a favor del desarrollo y la transformación educativa. Y nosotros desde nuestra institución continuaremos apoyando y fortaleciendo las ideas y las iniciativas que apunten realmente a construir una sociedad y un futuro deseado por todos los hondureños. Con esto concluyo, creo que Ricardo y Renato nos han dado unos vastos conocimientos muy ricos, todo lo que hemos conversado, y creo que lo que falta es que vayamos a casa y reflexionemos sobre todo esto, y agradezco muchísimo, Renato, tu apertura y tu deseo de compartir con nosotros. Gracias, Ricardo, por una excelente moderación, y muchas gracias a todos los participantes por estar conectados, y esperamos poder contar con Ricardo y Renato en un futuro muy cercano. Gracias. Mucho gusto. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Estaremos compartiendo la presentación para su reflexión y análisis. Tengan un feliz fin de semana. FEREMA les agradece su presencia. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, gracias. Saludos, Renato. Saludos Siempre a todos, a los amigos hondureños y a todos los colegas. Gracias, Carolina, Tatiana, Ricardo y todos los colegas. Gracias, Renato. Gracias, Renato. Gracias.